Si bien el título indica que es soluciones de accionamiento para sistemas de molienda, lo he centrado en minería y en cemento, más en minería. Pero antes quisiera hacerles una pregunta. Ya conocen mi nombre, yo quisiera conocerlos a ustedes. No les voy a preguntar sus nombres. Más bien lo que les quiero preguntar es en qué sectores de la industria están trabajando. Por ejemplo, en el sector de alimentos y bebidas. No sé si alguien puede levantar la mano si trabaja en el sector de alimentos y bebidas. Muy bien. ¿En petróleo? Muy bien, muy bien. ¿En minería? Muy bien. ¿En pulp y papel, por ahí? Bien. Entonces, para que todos podamos entender cuáles son los accionamientos que necesita una molienda, vamos a empezar con unos conceptos. ¿Ok? Este es un layout de diferentes industrias. Esta es extracción del carbón, esta es minería y este es cemento. Los molinos los encontramos en diferentes etapas, que de pronto en otra charla podemos exponerlas, pero por ahora vamos a concentrarnos en la etapa en la que se encuentran en la reducción del mineral, en la reducción del tamaño del mineral. ¿Ok? Por eso, el objetivo final, el objetivo principal de un molino o de la molienda es reducir el tamaño de la partícula del mineral. ¿Por qué? El mineral que encontramos en las canteras es de gran tamaño. Contiene contenido metálico, pero este contenido metálico está inmerso, mezclado en toda esa gran cantidad de tierra y de piedra. No nos sirve así. Tenemos que sacarlo, tenemos que liberarlo. Y para poder liberarlo necesitamos deshacer esas piedras, molerlas. ¿Hasta qué tamaño? Hasta unos de entre 50 a 120 micrones para poder trabajarlo. ¿Ok? Las piedras vienen de 1,5 metros de diámetro cuando vienen después del primer chancado. Tenemos que reducirlas a, pongamos 100 micrones. Hay muchas etapas ahí. Esta etapa de reducción del tamaño es compartida con la etapa de chancado, que es la primera etapa en un circuito de tratamiento mineral. ¿Ok? Entonces, en este cuadro vemos de que hay, lamentablemente no se ve muy bien, pero aquí se mostraban unas piedras de gran tamaño. Los equipos que podrían romper esa piedra o disminuir el tamaño de esas piedras de tamaño, otro tipo de chancadoras y los molinos, diferentes tipos de molinos. Vamos a ir revisando cuáles son esos tipos de molinos y vamos a empezar a revisar las potencias que necesitan y luego empezamos a revisar qué tipos de accionamientos. ¿Ok? Pero primero es necesario que entendamos, que comprendamos ese concepto. Bien. Estos son los molinos. Ustedes, los que ya trabajan en el sector de minería, conocen muy bien que son los molinos autógenos, semiautógenos, molino de bolas, de pebbles, molino de barras y los molinos de doble compartimiento que son especiales para la planta de cemento. ¿Ok? Vamos a ver rápidamente cada uno de los molinos y como un flash vamos a ver las partes que tiene un molino. Primero, molino propiamente dicho, su accionamiento mecánico, con su piñón,
su acople, el motor, su drive auxiliar, su trommel, su trunnion y los liners, la descarga o el chute de descarga. Esas son las partes de un molino clásico. La molina autógena. Muchos han escuchado de los molinos autógenos. Son especiales para la primera etapa de reducción de tamaño. No usan bolas como medio de molienda. Utilizan las propias rocas. Y reducen el tamaño más o menos hasta 100 micrones. ¿Okay? No es muy usado los molinos autógenos. Lo que más son usados son los molinos semiautógenos, donde tienen un porcentaje de bolas, normalmente hasta 12%. En las plantas yo he visto molinos semiautógenos, o los conocidos SAC, que tienen un contenido de bolas hasta un 30%. Eso ya se convierte en un molino de bolas, siendo un molino semiautógeno. Lo que sucede es que algunas plantas necesitan mayor producción y por eso le ponen bolas. Pero los molinos semiautógenos o autógenos tienen una característica especial. Son angostos y altos, si se puede decir. ¿Ok? Son angostos y altos en comparación con los molinos clásicos de bola, porque la ruptura, la molienda del mineral se produce por caída del mismo mineral sobre la piedra en la parte de abajo. O sea, el molino gira, la piedra cae, golpea contra otra piedra y se va quebrando y se va moliendo. Los molinos semiautógenos y autógenos tienen un gran diámetro. En diferencia, los molinos de bolas son más anchos y más cortos, porque ahí la molienda no se realiza por caída, sino se realiza por rozamiento. ¿Ok? Bien. Ese es el molino semiautógeno. Estos son los molinos de bolas. Los molinos de bolas son usados en la primera etapa de molienda, segunda y tercera. Si bien es cierto, pueden producir más, pero el tamaño de partículas que arrojan no son tan finos como un molino SAC. Por eso una planta que tiene un molino SAC tiene a lo más una sección más de chancado secundario, de molienda secundaria y no más. Las plantas que tienen molinos de bolas pueden tener 2 o 3 etapas, porque los molinos de bolas producen un tamaño de partícula más pequeño. Bueno, aquí se habla acerca del tipo de descargas. Hay descargas del tipo de rebose y las descargas por tipo de parrilla, ¿no? Acá el contenido de bolas de un molino de bolas es de 40%. Como les repito, el proceso de la molienda se realiza con el propio mineral por rozamiento. ¿Ok? También existen los molinos de barras. Ya no hay muchos en el mercado. Algunas plantas antiguas las tienen. Reducen también el tamaño de 50 a 10 micrones también, pero el espacio que necesitan para la molienda es mucho mayor que un molino de bolas, porque la carga de las barras tiene que hacerse desde este lado y tiene que tener un espacio igual de largo que el molino para poder alimentar al molino o recargar las barras. ¿Ok? Sigamos. El molino de Pebbles, normalmente usado como el tratamiento de la salida de los molinos SAC, utiliza las propias piedras del mineral, son escogidas, y es para terminar de moler lo que el molino SAC arroja, ¿no?
Es un molino un poco más pequeño. Los molinos de 2 compartimientos o de compartimientos múltiples son los molinos usados en las plantas de cemento. Esta es la alimentación, reducen el mineral en esta etapa, por reboce pasan a la siguiente etapa y vuelven a reducir el mineral. Se usa mucho en las plantas de cemento, ¿no? En minería, no mucho. Y los verticales. Algunas plantas tienen molinos verticales, estos son para hacer la molinda ultra fina, de 10 a 15 micrones. Normalmente se usa para la etapa de separación, para poder desprender o liberar la partícula de metal de la roca, ¿no? Bien. Son las partes internas de un molino, los liners o los forros, que normalmente los molinos los cambian dependiendo de la operación 2 veces al año o 3 veces al año. Molinda primaria lo cambian 2 veces al año, la molinda secundaria de pronto 1 vez al año. Estas son las partes que cambian y son de desgaste y que las cambian en las principales grandes compañías mineras. Las pequeñas las pueden cambiar un poco más seguido. Por ejemplo, los liners que utilizan los molinos SAC y los molinos autógenos o AG son un poco más altos. ¿Para qué? Para provocar el efecto cascada. Porque recuerde que los molinos SAC no rompen las piedras por rozamiento, sino por golpe, de arriba hacia abajo. Todo lo contrario con los molinos de bola, que sus liners o sus levantadores o los lifters, como les dicen, son más cortos. Porque lo que se quiere es que la molinda se realice les dicen el hígado, ¿no? El riñón del molino, y se hace por rozamiento. Los liners son más pequeños. Ahora, qué pena, no se ve muy bien. Ya yendo un poco más a la potencia, las características de los molinos de bolas es que tiene que tener un torque constante. En el momento de arranque, el torque es alto. Y luego, como va operando, ya se va normalizando el torque. Este proceso tiene que realizarse, esta etapa tiene que realizarse en un tiempo determinado. De otro modo, podría provocar lo que algunos de pronto han visto los mineros, la carga congelada en los molinos. ¿Ok? Ahora, vamos un poco al consumo de potencia y relacionado al costo. Casi el 60% de la energía de una planta concentradora es consumida por los molinos. Veámoslo más o menos qué porcentajes utiliza, cuesta a las empresas mineras el uso de determinados tipos de molino. Molino AG. El costo del molino AG, por ejemplo, el 37% del costo de operación de un molino autógeno, el revestimiento de 37%, medio molienda acero porque no tiene bolas, y la energía 63%. El molino SAC, con un porcentaje ya de bolas, en revestimientos gasta un 21%, medios demoliendo las bolas, otro 21%, y en energía el 58%. Más gasta en energía. Por eso debemos pensar en el mejor accionamiento posible para que me reduzca el consumo de energía. ¿Ok? En molino de bolas, 50% de energía, 37% en bolas y en revestimientos 13%. Molinda primaria. Etapa primaria de molino de bolas. Etapa secundaria de molino de bolas. El revestimiento gasta menos, porque ya el mineral ya está casi molido. Energía gasta en casi igual, 49%. Y en medio de molenda gasta 45%. Como costo. Porcentaje del costo de mantenimiento.
Bien. Molino Pebbles, no usan bolas, 60% de energía y revestimiento un 40%. Acá les muestro un pequeño video. Antiguamente los molinos funcionaban de esta forma. Un motor, una polea conducida, una polea motriz, alineada hacia un piñón con la corona. Así trabajaba un molino hace tiempo. Aún se siguen vendiendo. Pongan ustedes molinos, quiero comprar molinos en Google, y van a encontrar molinos así con este tipo de accionamientos. Los venden en China. Interesante, ¿no? Estos son los diferentes tipos de accionamientos que se tienen para mover un molino. Piñón corona con motor síncrono o asíncrono más un variador. Este es el molino, esta es la corona y este es el piñón con su motor. Igual con reductor más motor con accionamiento auxiliar, el reductor acá, la corona, accionamiento compacto directo a la corona, también se está usando. Pueden usarse dobles accionamientos o dual pinion, uno igual a este para este lado, dependiendo de la potencia que se quiera mover. El accionamiento central, ya no hay mucho de esos molinos con accionamiento central. Y los ya bien conocidos accionamientos libres de engranajes, los Gilles Drive. Siempre había una pregunta entre los operadores: ¿cuándo debo usar estos tipos de accionamiento y en qué momentos debo usar los tipos de accionamientos? ¿Ok? ¿Cuál es mejor? Es lo que preguntan también. ¿Cuál de ellos es el que debería usar en mi planta? Realmente la respuesta es: pueden usar todos. Depende de lo que quieren hacer y cuánto quieran gastar. Todos sirven. Todos sirven porque todos van a reducir el tamaño de partícula a donde nosotros queremos que sea. Pero hay algo que sí quiero compartir con ustedes, y porque he caminado algunas empresas mineras y me he dado cuenta de que es necesario. Todos los accionamientos que vemos acá, algunos de ellos llevan un variador, otros no. Otros tienen velocidad fija, porque el concepto de la operación de un molino indica que tiene que ser una velocidad fija, hasta tiene su nombre, ¿no? A la velocidad crítica. Por temas de mantenimiento, por temas metalúrgicos, es necesario tener un molino con una velocidad variable, pero no tan variable como para moverla, bajar las revoluciones del motor o bajar las revoluciones del molino. Lo suficientemente variable para que me permita tratar el mineral. En ninguna planta yo he visto de que se trata el mismo mineral todos los días. Hay plantas, empresas mineras, que tienen hasta 7 tipos de mineral. Esos 7 tipos de mineral se diferencian cada uno de ellos por su dureza, por su contenido metálico, pero tienen el mismo circuito de molino. Tienen el mismo circuito de molino, los mismos forros, los mismos liners, la misma inclinación de los liners es el mismo, pero tienen 7 tipos de mineral. Algunos intuyen qué empresas son. Y no es malo. Pero sí tenemos un molino con una velocidad fija, con 7 tipos diferentes de mineral. ¿Cómo puedo enfrentar 7 tipos de mineral diferentes con un molino con un solo set de inclinación de ángulo de los liners, de la altura de los liners, con una misma velocidad?
No hay forma. Existe sí una forma. Si yo instalo o logro que ese accionamiento sea variable, puedo ganar mucho. Porque puedo variar la velocidad y puedo conseguir que cuando los forros se estén desgastando, puedo de pronto tener mayor productividad. O los forros están muy nuevos, puedo subir un poco la velocidad. Se puede jugar. Un molino con velocidad fija no puedes hacerlo. Con 7 tipos de minerales es muy difícil. Entonces la idea de toda empresa minera ahora es optimizar su producción, optimizar sus procesos. Y no solamente, separando un poco el tema de los molinos, no solamente es necesario unos variadores o que los accionamientos pueden ser tratados con una velocidad variable, sino también el siguiente proceso, en las etapas de explotación. Nuevamente, esos 7 tipos de minerales, cualquiera que fuera, van a ir a una celda de explotación que tiene los mismos configuración mecánica que tienen las demás celdas. ¿De qué otra forma puedo tratar otras celdas? Ok, metiendo los reactivos, poniendo un poco más de espumante, otro reactivo más, pero no hay forma. ¿Cuál es la forma que puedo controlarlo? Es variando la velocidad. Les cuento una anécdota muy corta. Hoy día en la mañana se la estuve comentando a Misael. Estuve trabajando en una planta donde tenía que arrancar una celda de flotación nueva. Esa celda de flotación estuvo perfectamente instalada, todo estaba muy bien. Cuando lo quisimos arrancar, arrancó, perfecto. Arranqué a través de un soft starter, arrancó. Se le puso concentrado, se le puso el mineral y empezó a vibrar. No sabíamos por qué vibraba. Vibraba tremendamente. Apagamos, revisamos todo nuevamente, la volvimos a arrancar, todo estaba perfecto, arrancamos y empezó a vibrar de nuevo. ¿Qué pasa? Decíamos. Algo pasa. No le pongas carga, ponle agua, solo agua. Arrancamos, nuevamente vibraba. Tuvimos que comunicarnos con una empresa que hace análisis vibracional, y después de hacer análisis vibracional, esta empresa determinó que la frecuencia natural de la celda de flotación era la misma que la de la operación. Ustedes saben que dos frecuencias iguales con amplitudes son destructivas. Tuve que esperar, ¿cuánto tiempo? La solución era cambiar la estructura, no se podía. Pero sí podía variar la velocidad del motor, variar un poco la velocidad de giro de la celda. Pero tuve que esperar como 2 semanas porque estuvieron fabricando la polea. Había que cambiar la polea. Es la única forma de poder cambiar la velocidad del motor, la velocidad de la celda. Si en ese momento hubiese tenido un variador, ya está. Se acabó el problema. En ese momento yo me puse a pensar cuán necesario es ello. No solamente por eso, por esa parte mecánica, sino porque metalúrgicamente una celda donde tú puedes variar la velocidad, tienes muchas ventajas. 7 tipos de minerales distintos. Puedes variar reactivos, todo lo que tú quieras. Pero hay una variable más que puedes modificar y que te puede dar resultado. ¿Ok? Cierro paréntesis, regreso a los accionamientos para molinos. ¿Ok? Entonces, pasando esto a gráficos, esos son los tipos de accionamientos que tenemos a la fecha. Un motor síncrono con el clutch, con el acople neumático. Algunos de ustedes han escuchado cuando han arrancado un motor con acople neumático, ¡pah!, un golpe tremendo, porque es cuando el aire abre el acople y engancha. Ya no hay muchos. Este tipo de accionamiento para un molino convencional de bolas
con su reductor, su drive auxiliar, su motor asíncrono, otros dos con convertidores o con variadores directos, otra vez de un reductor. Pero ¿qué propone Siemens? ¿O qué solución está dando Siemens para ese tipo de accionamientos? Clásicos accionamientos, todavía no toco el accionamiento de los keyless drive. Lo que está proponiendo Siemens, y es una solución que da también, es, sabiendo la necesidad que existe en el mercado peruano de motores o de accionamientos para motores, para molinos que no son keyless drive, mediana y pequeña minería, también tenemos solución. Igual, es un motor asíncrono con su caja reductora, su engine drive y los dos tipos de accionamientos con variadores. Ahora, ¿qué me dan? Este tipo de accionamiento me da alta disponibilidad y con la posibilidad la posibilidad o la opción de colocar el Frozen Discharge, Frozen Charge Detection, que es la detección de carga congelada. En un momento les hablé acerca de la carga congelada de un molino. Vamos a ver más adelante qué significa eso. Alta flexibilidad este tipo de molino, bajo presupuesto y con la opción de Frozen Charge Detection, ¿no? Y la otra alternativa. Esas son las alternativas que tenemos en accionamientos mecánicos para molinos, para mediana y pequeña minería. Pero también, ¿por qué no? La mediana y pequeña minería podría tener un keyless drive. Este accionamiento, como su mismo nombre lo dice, es libre de engranajes y funciona como un motor, donde el rotor del motor es el propio molino y el estator se monta para el otro lado. El rotor consta de segmentos de 4 polos instalados en la brida del molino y es un molino de velocidad variable. Puede estar a la intemperie. Estos molinos pueden estar a la intemperie. O sea, un motor puede estar a la intemperie. He conocido una planta en el sur donde había nevado y sobre esta superficie había nieve y el motor estaba operando. Me quedé sorprendido. Pero así son los motores. ¿Qué es lo que entrega Siemens como una solución para los motores de este tipo, keyless drive? ¿Qué es lo que entrega Siemens? Además, bueno, nosotros no vendemos molinos, pero vendemos el accionamiento. 3 transformadores, un ciclo convertidor, se convierte en un motor asíncrono en realidad, perdón, síncrono. La parte de instrumentación y control. El día de ayer, los que estuvimos teniendo la charla con Pablo Morales, este sistema incluye un PSS-7 como sistema de control, un DSS como sistema de control, solo para darle seguridad en la operación, porque el molino es el corazón de la planta. Para los mineros saben perfectamente que el molino es el corazón de la planta. Se cae el molino, no funciona más, la planta para. Sistema de control, un servidor que permite recolectar datos de operación, una conexión vía internet. Hoy en día nuestros ingenieros de campo pueden conectarse a nuestros molinos que hemos vendido y determinar cuál es el estado de esos molinos. Igual lo hace nuestro personal que tiene en Alemania, en fábrica. Bien, sigamos.
Los transformadores, como les mencioné, el ciclo convertidor, esta es una pantalla, una captura de pantalla de la pantalla de operación del molino, donde indica el circuito de enfriamiento del ciclo convertidor. Voy a ir poco a poco por estos lados. Vamos a repetir esta pantalla en la siguiente, pero quiero avanzar para después pasar con estas láminas, ¿no? Lo entregamos todo en un e-house, en una sala eléctrica. Estas salas eléctricas son probadas y comisionadas en fábrica. Llegan a nuestros clientes ya comisionadas, solamente para conectar los cables y empezarlos a trabajar. Un plano de la sala, el sistema de enfriamiento de la sala. En esta sección están el ciclo convertidor y tiene un sistema de enfriamiento separado, dividido por una puerta, y el sistema de enfriamiento de la sala propiamente dicho, donde están los SMs. Si esta puerta se abre, se apaga el equipo. Ambas tienen sets de seguridad donde trata de mantener la temperatura como debería trabajar. Ok, nuevamente regreso a esta lámina. Es un motor síncrono de polos salientes, donde el rotor, repito, montado sobre el eje del molino, sobre la corona del molino, donde va la corona del molino. Esta es una fotografía de la fábrica en Alemania donde están construyendo el estator. Este es un molino de 40 pies. Están armando los núcleos a mano. Tiene un proceso especial. Con gente muy experimentada construyendo motores desde el año 60, si no me recuerdo. Como todo motor, tiene un bobinado. Este bobinado es especial. Siemens patentó el tipo de aislamiento de este bobinado. Le puso como nombre Micalastic. Es una impregnación al vacío de las bobinas, lo que lo hace resistente y lo que hace diferente a los motores Siemens, motores de media tensión venidos de Alemania, ¿no? Cada bobina es enrollada con una máquina especial. Yo tuve la facilidad de poder visitar la fábrica y realmente es impresionante cómo hacen la envoltura de las bobinas en fábrica. Es una máquina especial que lo hace muy rápidamente, ¿no? Luego son llevadas al vacío, impregnadas con una resina, y también tienen un proceso de horneado a temperaturas controladas. Estas son las bobinas que se van colocando entre los núcleos. Es así como quedan montadas las bobinas en el motor. Vamos a ver esta es la parte del estator, esta es la parte del rotor, este es el molino, el casco del molino. Como todo motor, tiene que ser refrigerado. Hay un circuito de refrigeración del bobinado de los Killer Drive. Para que se haga una idea, este es el tambor, el flange, donde van ubicadas las bobinas. Esta es parte de la caja de descarga, el tambor, y este es el motor. Hay una parte fija y una parte movible, porque el motor gira.
el rotor se queda quieto, el estator se queda quieto, el rotor mueve. O sea, se mueve, esta parte se mueve, ¿no? ¿Cómo es el sistema de enfriamiento? El aire viene por acá, es aspirado por este ventilador, baja por acá, fluye a través de la bobina para enfriarla. Luego el aire caliente pasa por este intercambiador de calor de agua y nuevamente regresa al circuito. O sea, las bobinas son enfriadas con aire y el aire caliente es enfriado con un circuito de agua en circuito abierto. ¿Ok? Estos son los ventiladores. Este es el motor, perdón, el molino, el estator en su posición de mantenimiento. Este es el molino. Y las bobinas colocadas acá y los espacios para los filtros de las entradas de aire de los circuitos de aire para enfriar. Pero también hay que evitar de que entre el polvo, porque hay una parte móvil, es un motor, no puede entrar polvo, el polvo puede dañar en las bobinas y puede provocarse un cortocircuito. Entonces tiene dos sellos, un sello por parte del estator y un sello por parte del rotor. La parte azul se queda fija y la parte roja es la que está girando. Si se pueden proyectar. Este es el casco del molino con la tapa y estos son los detalles de los sellos. O sea, hay dos sellos, un sello que tapa al rotor y un sello que tapa al estator. Una escobilla y una parte de heavy. También tiene un tacómetro. Para el molino, para la operación de ese molino es necesario saber la posición y la velocidad. ¿Y por qué? Vamos a ver más adelante por qué conocer la posición del molino. Vamos a ver. Bueno, unas fotos del montaje del molino, las partes del estator. El molino, como lo ven acá, no tiene todavía las bobinas, están montando el estator. Normalmente en esta parte iría la corona, pero en este caso van a ir montadas las bobinas, que son estas, de 4 polos, se van empernando en toda la parte del flash del molino, va quedando de esa forma. Y ahora quiero hablarle acerca de la protección de carga congelada. Les comenté hace un momento que había un tacómetro, que era necesario saber la posición exacta del molino. ¿Por qué? Porque el sistema de detección de carga congelada, patentado por Siemens, detecta la posición exacta del molino. Yo puedo decirle a mi molino que desde un centro específico se gire 10 grados hacia la derecha o gire 7 grados hacia la izquierda. Puedo decirle al molino. Bien, conociendo esta curva de torque de arranque, primero es alto y luego se normaliza. La carga congelada se va a presentar cuando hemos parado planta, por alguna emergencia, la carga se ha quedado dentro del molino por más de 4 o 5 horas y no puedo arrancar la planta. Esa carga que se ha quedado dentro del molino tiende a quedarse y a cementarse. Y eso es peligrosísimo en un molino, porque realmente se hace como cemento. Volver a arrancar el molino con esa carga congelada puede provocar de que cuando esté arriba el molino con esa carga congelada caiga por el peso y parte en dos al molino. Eso no puede suceder. Entonces tiene un sistema de protección de carga congelada. El principio es medir el torque. La carga congelada se va a presentar cuando el molino ha andado, está funcionando, y el torque no baja. Si el torque no baja, quiere decir que hay carga congelada.
y es riesgoso. Entonces, ¿qué hacemos? Una descripción de lo que ya les he comentado. ¿Qué hacemos? El torque, el cuadro de torque. Si el arranque es normal, el torque va a ir de esta forma. Aquí está el ángulo del molino. Entre 45 y 90 grados, el sistema, si no detecta que el torque ha bajado, alarma de carga congelada. ¿Cómo trabaja? En este control del sistema, ingresa el torque de carga, el registro de valor máximo de torque, el ángulo del molino y entra un comparador. Si entre 45 y 90 grados que ha corrido el molino no baja el torque, detectó carga congelada. ¿Qué hace el molino? Inmediatamente detiene el proceso y lo suelta. Suelta el molino. Gira, carga congelada, lo suelta. Espera que termine de balancearse y se activa nuevamente un sistema que hace que el molino gire un poco, lo regrese y lo empieza a sacudir para lograr que la carga congelada que se ha quedado se desprenda. Una vez que eso se ha desprendido y cuando quieren darle arranque nuevamente, ya la carga se ha desprendido y ya registra una disminución del torque en el arranque, quiere decir que ya se liberó el molino y empieza el arranque normal. Eso lo podemos hacer en Gilles Drive o en los accionamientos de molino de bolas comunes, mecánicos. Se puede hacer eso también. El sistema de control está provisto de Synamics, que controla el accionamiento por control vectorial del motor. El PCS7, que lo maneja el S7400. ¿Cuántos modos de operación tiene un molino? Normalmente el molino clásico que tenía es lo prendo y lo apago. Algunos tenían el Engine Drive. El Engine Drive era un dispositivo ubicado en la parte posterior del accionamiento normal. Era un otro motor que hacía girar el molino con una velocidad más lenta para mantenimiento. Este tipo de accionamientos tiene 4 modos de operación, 5 modos de operación. La operación normal de funcionamiento del molino. El engine, que es paso a paso, una revolución por minuto, una vuelta por minuto del motor, del molino. El creeping, que se usa para mantenimiento, 0,3 revoluciones por minuto. Cuando yo estoy cambiando liners en el molino, yo necesito cambiar los liners o los forros por sección, porque los molinos siguen, cuando paramos para hacer un mantenimiento, sigue con bolas. Las cargas se lavan, pero sigue con bolas. Entonces, para ir cambiando los liners necesito ir moviendo el molino. Por eso usamos el creeping. En los accionamientos mecánicos sin Gilles Drive estamos usando el Engine Drive, que es otro accionamiento auxiliar. Pero esto lo podemos usar también, nuestro sistema podemos usarlo también con los molinos, con los motores de los molinos que no son Gilles Drive, con accionamientos mecánicos, piñón corona, doble piñón corona. El balanceo, yo le digo al molino en qué ángulo quiero que esté. 0 grados es el molino cuando está totalmente balanceado, con carga, quietecito. 10 grados hacia la derecha, yo puedo hacer que el molino mueve 10 grados hacia la derecha, o puedo hacer que ponga 15 grados hacia la derecha. Yo puedo hacer que el molino balancee por diferentes tipos para inspeccionar cómo están los forros, para revisar en etapa de mantenimiento, cualquier detalle que me permita ver el estado de mi molino. Y la opción de Frozen Charge Shaker, la carga congelada.
Los modos de operación pueden ser manejados a través de la computadora en la sala de operaciones o pueden ser también operados en un panel de control. Este es un Giles Drive, una foto un poco antigua, donde están todos los modos de operación. Y aquí les quiero mostrar las pantallas en las que se muestra la operación del motor del molino usando el sistema PCC7. Esta distribución es para un molino, sac o bolas, y este es para dos molinos. Es simplemente un ejemplo. Pero vayamos a lo importante, a lo que necesito ver en la operación de mi molino. Eso va a depender de la capacidad de planta, de lo que la planta necesite tratar. Existen molinos de diferentes tamaños. La necesidad de molienda de una planta, de tratamiento mineral de una planta, va a marcar el tamaño del molino. Estos son generales, pueden ser pequeños o pueden ser grandes. ¿Ok? Pero lo que va a marcar el tamaño del molino, porque nosotros no distribuimos molinos, vendemos los motores de molinos, pero lo que va a determinar el tamaño del molino va a ser cuánto mineral voy a pasar, cuál es la dureza del mineral, cuánto tiempo de retención voy a tener el mineral dentro del molino. Hay varios factores. Como le comenté en un inicio, en una mina yo conozco 7 tipos de mineral. ¿Qué tengo que hacer con 7 tipos de mineral? Con un solo tipo de molino. Hay que hacer campañas. Así es. Pero los molinos son de diferentes tamaños. Depende de la necesidad de la planta. ¿Alguna otra pregunta para seguir? Ok. Vamos a avanzar con lo que me muestra las pantallas. ¿Ok? Esta es la pantalla principal de la operación del molino y la facilidad que tengo con el sistema PCC7 para la operación del motor. ¿Qué me dice? Me da la presión de aceite de los asientos del molino, me da el torque, me da la temperatura, me da la velocidad. Este es en el overview nada más. Hay diferentes pantallas como estas, donde me dan el flujo de aire de los enfriadores y los intercambiadores de calor que vimos con los ventiladores. Acá me está dando la distancia del entrehierro. El entrehierro es la distancia del rotor y el estator. El circuito de lubricación, el intercambiador de calor del propio molino, la temperatura del bobinado, la parte eléctrica, cómo me está llegando la tensión, el sistema de manejo de información, eso lo vimos al inicio, la sala eléctrica con sus sistemas de enfriamiento y una señalización. Otra pantalla más donde muestra trends. Los propios manuales de los molinos están en el mismo sistema. Uno puede accesar a esos manuales y poder revisar la documentación. Y hay un tema muy importante que es la comunicación. Estos molinos están comunicados a través de una red con una vía telefónica, un VPN, ya un canal separado, para poder ser revisados por fábrica o por nosotros aquí en Lima. Nosotros podemos reentrar y revisar el estado de los molinos para dar un diagnóstico por si algo sucediera, ¿no? Y se hace a través de un canal seguro, ¿no? Eso quiere decir que el sistema del cliente nos permite salir y nosotros podemos revisar de cualquier parte del mundo, en Alemania o en Chile o en Perú, donde fuera. Podemos revisar el estado de la operación del molino, del motor del molino. Los Giles Drive o los accionamientos sin engranajes también se pueden usar para bombas y normalmente para las bombas de ciclones. En otro momento más podemos revisar ello, pero pueden ser usados ahí. También en el accionamiento de los molinos se ha considerado que los HPGR aún están en duda. No saben si es un chancado terciario o es una molienda primaria. Algunos dicen que el HPGR es un chancado terciario o cuaternario y otros dicen que es una molienda primaria. Aún no se decide.
pero sirve igual. Reduce el tamaño. Uno lo hace más seco y otro lo hace más húmedo. Y estos son los HPGR. Y los HPGR que son dos, es un, yo lo digo molino, con un rodillo fijo y un rodillo que se ajusta, y el mineral va cayendo a través de él. No se ve bien. El mineral va cayendo a través de estos dos molinos, un rodillo fijo y un rodillo movible, y lo va triturando. Ese es el principio del HPGR. Los accionamientos que utiliza nosotros no vendemos el HPGR, pero vendemos los accionamientos, que son los reductores. Perdón, no se ven acá los reductores. Los reductores y los motores. Pero es un tipo de accionamiento para los molinos HPGR. ¿Ok? Bien, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Hemos partido de unos accionamientos simples, desde el concepto de lo que son molinos, hasta llegar a tener los accionamientos Gilles Drive. No sé si ustedes tendrían alguna pregunta, algún comentario. Estos son mis contactos, por si quieren mayor información, con gusto se los puedo enviar. ¿Sí? Gracias. Estos equipos trabajan o son accionados bajo estos semiconductores, o mejor dicho, estos cicloconvertidores que tienen el tiristor como, digamos, como semiconductor. Es para grandes potencias, ¿no? Les mostraba un poco Ernesto las dimensiones que tienen estos molinos, y bueno, estos molinos son accionados por cicloconvertidores basados en semiconductores tiristores. ¿Okay? Muestro un poco esto para poder, digamos, poner en contexto por qué usar un tipo de semiconductor, ya sea por potencia o también por, ¿no?, la frecuencia de conmutación que yo pueda tener. Y como pueden ver en este caso, los IGBTs en baja tensión pues tienen un amplio espectro, ¿no? Luego vamos a ver cómo también se puede combinar, no solamente usarse en baja tensión, sino también en media tensión. Cuando yo tengo, o cuando encuentro, digamos, topologías en la industria de accionamientos básicamente en media tensión, nosotros vamos a encontrar pues estos cicloconvertidores basados en tiristores, ¿correcto? Podemos encontrar los inversores de fuente de corriente, ¿no?, que pueden tener, digamos, la parte del rectificador, ya sea como frente activo, o un rectificador por tiristores, ya sea semicontrolado o completamente controlado por tiristores, ¿no? Luego, cuando veamos el espectro del variador, vamos a ver un poco dónde realmente se posicionan estos equipos dentro del contexto o la estructura del variador de velocidad, ¿no? Y los que tenemos, digamos, la industria crea o construye más comúnmente en el mercado, pues son los inversores con fuente de voltaje, ¿correcto? De segundo nivel y tercer nivel. Y estos pueden tener rectificadores tipo AFE, que son basados en IGBTs, o pueden ser basados en tiristores, otra vez semicontrolados o completamente controlados, o por diodos, y sería un rectificador netamente pasivo, ¿correcto? Y estoy un poco utilizando terminologías electrónicas. Si acá tienen de repente otra, lo vamos a ver próximamente para que puedan ver dónde se adecúa exactamente los equipos de los cuales estamos hablando. De repente, para algunos estamos hablando chino, pero luego nos vamos a posicionar bien dónde están posicionados estos equipos dentro del variador, ¿correcto? Cuando yo quiero incrementar la potencia, yo puedo poner inversores en paralelo o en serie, ¿no?, de tal manera que puedo configurar una potencia mayor, ¿no? Si es que, digamos, no tengo capacidad, o mi capacidad máxima es hasta cierto nivel de potencia, si eso sobrepasa, yo podría poner dos inversores en paralelo para poder llegar a la potencia SA, o en serie, ¿no? Y es aquí donde quería llegar, para que un poco pongamos en contexto.
Y un poco conversemos sobre qué es un convertidor. Un convertidor, yo tengo una entrada alterna y la salida también tiene que ser alterna. Es un convertidor. Yo entro una señal alterna y salgo y saco una señal alterna. Un inversor, que sería esta parte de acá, entra una señal en continua y sale una señal en alterna. Ese es un inversor. Y un convertidor entra una señal alterna y sale una señal también alterna. ¿Qué es lo que pasa en un variador? El variador se compone de la parte del rectificador, el circuito intermedio, en este caso un DC-link, ¿no? Y la parte del inversor. Otra vez, yo ingreso una señal sinusoidal alterna y lo que resulta es una señal también sinusoidal pero discreta. Es un tren de pulsos, ¿no? Alterno, discreto, pero es alterno. Entonces, tengo la parte del rectificador, el circuito intermedio y la parte del inversor. Yo tengo una señal sinusoidal, ¿correcto? La rectifico, ¿correcto? Esa rectificación tiene un rizado en un nivel de voltaje. Ese rizado en ese nivel de voltaje se filtra y lo que obtengo a la salida de este circuito intermedio es una señal en continua, ¿correcto? Que es aproximadamente 1.35 veces el voltaje de red. ¿Ok? Luego que tengo esta señal, yo ingreso al inversor. Y el inversor se va a encargar de convertir esta señal en continua en una señal en alterna. Como yo no puedo controlar la señal netamente sinusoidal digamos, que obtengo de la red, la tengo que discretizar para poder controlar la frecuencia y poder controlar la amplitud de la señal, ya sea en voltaje o en corriente. Básicamente en voltaje. Y lo que obtengo a la salida de esto es una señal, otra vez, como pueden ver, sinusoidal pero discreta. Perdón, bipolar, digamos, alterna pero discreta. Acá hay dos puntos. Y el principal es, digamos, el éxito que tiene un convertidor de velocidad para poder, digamos, controlar de mejor forma el motor. Mientras mejor este equipo tenga, digamos, información del motor, mejor va a ser el control. Mientras mayor información y mejor esta información sea procesada, yo voy a poder mejorar el control de este motor. ¿Correcto? Y ahí es donde vienen las técnicas de control que tenemos en los equipos, ¿no? La primera forma de controlar fue de tipo escalar, y en el tipo escalar yo lo que mantenía era un flujo constante. ¿Y cómo mantenía el flujo constante? Manteniendo el ratio voltaje-frecuencia de manera constante. Yo mantenía eso constantemente, mantenía ese ratio constante y mantenía el flujo constante. Pero un control burdo, ¿correcto? La tecnología creció, ¿no? Las velocidades de procesamiento también crecieron, ¿no? Desarrollamos nuevos semiconductores, mejoramos, incrementamos la frecuencia de conmutación. Estos equipos de acá funcionan como si fueran unos interruptores. Se abren y se cierran, se abren y se cierran. Como si fuera un interruptor a una determinada frecuencia. Imagínense eso. Entonces, yo formo esta señal de esa forma, ¿no? Con esa frecuencia de conmutación en estos semiconductores, haciendo que la corriente pues, pase por alguna de ellas, no pase por algunas y pueda crearse la señal, digamos, discreta, alterna, que pueda llegar al motor, totalmente controlada, ¿no? Una cosa más y que entró a la industria, o digamos, que la industria exigía era precisión en velocidad, precisión en torque, ¿no?
yo manteniendo el ratio voltaje-frecuencia constante, no tenía un control o un buen control del torque y de la velocidad. Entonces se crearon otro tipo de control, que es el control vectorial. El control vectorial, ¿correcto?, tiene o lo que hace es, mediante una magnetización del motor, ¿no?, el equipo poder adquirir, ¿correcto?, los datos para poder controlar mejor el motor. ¿Qué datos? La corriente rotórica, que es esta corriente que se induce en el rotor, que es responsable del torque. El torque es, ¿no?, la fuerza que va a tener el eje del motor, y controlar eso. Para controlar eso yo tengo que controlar o tratar de calcular de mejor forma esa corriente que pasa por el rotor. Como no tengo acceso a esa corriente directamente, no la puedo medir, ¿correcto?, entonces la tengo que calcular. Entonces, en un modo de control vectorial, el variador en el control, digamos, manifiesta un algoritmo que hace que calcule esa corriente rotórica. Mientras mejor calcule esa corriente rotórica, mejor voy a poder controlar el torque. Otra cosa que calcula es la corriente de magnetización. Y la corriente de magnetización es la responsable de tener un mejor o una velocidad más fina. Entonces tengo dos variables que son calculadas por el procesador o el control de este variador para tener un mejor control del motor. Hay aplicaciones donde yo requiero mejor control de torque. Una de ellas son los molinos, por ejemplo, ¿no? Estos equipos de perforación en los pozos petroleros también requieren un mejor control de torque. Si yo aún quiero mejorar el control de esta variable, yo lo que puedo hacer es un sistema de lazo cerrado. Es decir, la variable de velocidad obtenerla directamente del motor mediante un encoder. Con esa información yo obtengo una mejor precisión o un mejor cálculo de esta corriente rotórica, por lo tanto un mejor cálculo del torque. Entonces mi respuesta dinámica frente a una variable de carga, imagínense una faja transportadora de mineral que está diseñada para manejar cierta cantidad de roca, y que de un momento a otro aumente la cantidad de roca. Va a aumentar el torque. Si aumenta el torque, la velocidad, ¿qué va a pasar con la velocidad? Va a bajar. Pero el variador está seteado a un nivel de torque, ¿correcto? Para que pueda volver a tener ese torque nominal, va a tener que manejar una acción, va a tener que tener una respuesta a eso. Eso se puede manejar de una manera efectiva y rápida, controlando mejor el torque, o teniendo esa información más rápidamente y procesarla de forma más rápida, ¿no? Es por eso que es importante también que tengamos, digamos, conocimiento de las formas en las que estos equipos o el control de estos equipos tienen para manejar los motores. Okay. Cuando hablamos de un inicio, voy a retroceder, de los inversores, ahora ya nos posicionamos, vamos a hablar netamente de esta área, ¿no?, donde yo tengo este nivel en continua y la transformo en alterna de manera discreta. Dijimos que es la más usada, tanto en baja tensión, prácticamente todos, y en media tensión, la gran mayoría. Tienen dos, o digamos se clasifican de segundo nivel, de tercer nivel o multinivel, ¿no? Y este tipo de inversores, en este caso de tercer nivel, indica que este voltaje que yo tengo acá, en continua, yo la voy a transformar en una salida de 3 voltajes distintos. Cuando yo tengo, o digo que yo tengo un inversor de fuente de voltaje de 2 niveles, es que voy a obtener a la salida 2 niveles de voltaje.
¿correcto? Bien. Este es otra forma de inversor, ¿no? Basados en otro tipo de semiconductor, en este caso un IGCT. Esta es una fuente de corriente basado en otro semiconductor, en este caso un tiristor. En una fuente de corriente, ¿qué es lo que pasa? Habíamos hablado que en la parte del inversor, cuando eran fuentes de voltaje, yo tenía un nivel de voltaje a la entrada del inversor en continuo, ¿correcto? Y luego lo transformaba en alterna, totalmente discretizada. En una fuente de corriente, su nombre propiamente lo dice, lo que yo tengo es a la entrada es un nivel de corriente continua y voy a transformarla en una señal de corriente alterna, ¿correcto? Algunos fabricantes usan este tipo de inversor, ¿no? Y básicamente está usado para grandes potencias. En este caso pueden ver los sistemas de generación que tienen en los barcos, ¿correcto? Grandes compresores en la industria de oil and gas, por ejemplo, ¿no? También se usa mucho este tipo de inversor. Acá, por ejemplo, tienen uno de ellos totalmente abierto, donde puede verse todo el embarrado de la celda de llegada, ¿no? Todo el tema del circuito intermedio y la parte de los semiconductores, ¿no? En este caso tiene un filtro senoidal que aplica para que la señal a ser discretizada, tenga o esté más cercana a una señal senoidal, ¿correcto? Otra vez, como vimos o dijimos en algún momento, nosotros tenemos una señal de corriente continua y lo que obtengo es una señal alterna también de corriente, ¿no? Y ahora pasamos a los cicloconvertidores. En los cicloconvertidores, como les vuelvo a repetir, normalmente son usados también para grandes potencias y en la industria, para acercarnos ya a la industria peruana, las encontramos más, ¿no? como accionamientos para los GMDs, para estos Gearless Mill Drive, ¿no? Estos molinos sin engranajes que, como les comentaba bien Ernesto, la parte del rotor es, digamos, el propio molino, ¿no? Son controlados por estos cicloconvertidores. ¿Qué es lo que hacen? Estos equipos son realmente, o la parte, digamos, del inversor, o la parte, son cambiadores de frecuencia. ¿Qué es lo que entra? Entra una señal, una señal de voltaje a una determinada frecuencia y sale otra señal de voltaje con otra frecuencia. Y de esa manera se controla. ¿Correcto? Están controlados por tiristores y como pueden ver, la señal tiene cierto nivel de rizado o ruido, digamos, acompañando o dando la señal senoidal. Para hacer la comparación con la señal senoidal que tendríamos de red. Este es otro tipo, otra topología, ¿no? que a la postre es la que usamos o usa Siemens como tecnología para estos equipos, que son los sistemas multiniveles con digamos, celdas, ¿correcto? Cada celda, y luego lo vamos a ver, es como si fuera un variador en baja tensión.
Cada celda es como si fuera un variador en baja tensión, completa, ¿no? Al tener este tipo de topologías tiene ventajas hacia el cliente y ventajas hacia el motor o la aplicación, ¿no? Lo vamos a ver cuando lo tengamos en vista y hablemos directamente de este tipo de topología, ¿no? Los IGBT son en baja tensión, ¿no? Y es una topología patentada y que ha sido desarrollada por Siemens, que los utiliza en los variadores Perfect Harmony, ¿no? Que tenemos en media tensión. En este tipo de variador yo tengo una entrada que es un transformador de entrada que dependiendo del diseño, este transformador puede tener un secundario de, digamos, 3 devanados, si yo quiero un sistema de 18 pulsos, ¿no? O de 4 devanados, secundario de 4 devanados, si yo quiero un sistema de 24 pulsos. Esto se utiliza para que los armónicos que generen estos equipos hacia la red sean eliminados por complemento, ¿no? Entonces por eso se desarrolla este tipo de variador con el transformador para disminuir los armónicos y de esta manera cumplir inclusive con la IEEE 519, ¿no? Si yo tengo variadores de 24 pulsos, por ejemplo, ese variador tranquilamente cumple con esta norma. Una vez visto esto, y ya viendo el abanico de topologías que tenemos en media tensión, lo vamos a plasmar en lo que ofrece Siemens como soluciones en variadores en media tensión para la industria, ¿no? Lo dicho inicialmente, tenemos los Robicon, los Perfect Harmony, ¿no? Que llega de 200 a 18.000 HP, de 2.3 a 7.2 kilovoltios de entrada. Actualmente lo tenemos de entrada hasta 10 kilovoltios, ¿correcto? El tipo de topología que tiene este variador es multicelda, ¿no? Y el tipo de semiconductor que usa son IGBTs en baja tensión. Este tipo de variador está refrigerado tanto por aire como por agua. Tenemos ambas formas de refrigerar, ¿no? Básicamente por el calor que se consume, por la conmutación de estos semiconductores, ahí tengo que tener una adecuada ventilación dentro del equipo. Aunque normalmente están clasificados para trabajar a 40 grados centígrados, yo tengo que tener una adecuada ventilación, inclusive dependiendo del encerramiento, una adecuada ventilación, el lugar donde van a estar instalados estos variadores. Nosotros tenemos experiencia en el comisionamiento, en la puesta en marcha, en el conocimiento de las aplicaciones de este equipo, ¿no? La hemos puesto en salas eléctricas. Ernesto mostró las salas eléctricas que hemos proporcionado al proyecto Constancia, donde tenemos Perfect Harmony, ¿correcto? Funcionando sobre 4.000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos Perfect Harmony también para sistemas de bombeo, ¿no? Caso concreto en Milpo, donde bombeamos agua desde el mar hasta la planta concentradora, para que luego esta agua sea procesada y pueda entrar dentro de la parte húmeda del proceso minero, ¿no? En este sistema que tiene Milpo, por ejemplo, el bombeo que traslada el agua del mar hasta la planta de tratamiento son Perfect Harmony, ¿correcto? Los tenemos también en sistemas de compresión, ¿no? En Bacchus, por ejemplo, tenemos Perfect Harmony en sistemas de compresión, ¿no? Entonces es el variador que más usamos. Es más, según estadísticas
que nos llegó hace meses, es el variador más vendido del mundo en media tensión. Luego de Perfect Harmony, Siemens tiene otras líneas como los Dynamics GM150, ¿no? Que va de 0.8 a 13, ¿no? megas, o cuando es hasta 13 megas tiene como semiconductor los IGBTs, o de 10 a 21 megas ya tiene IGCT, ¿no? Va de 2.3 a 4.16. Tiene el inversor tiene fuente de voltaje de tercer nivel, y como les dijimos hace un momento, bueno, contiene semiconductores tanto en IGBT, en high voltage e IGCT. También son refrigerados por aire y agua. Luego tenemos los Dynamics SM150, que va de 3.4 a 7.2 megas, ¿no? También son inversores de fuente de voltaje en tercer nivel, ¿no? Los que están con semiconductores IGBTs son refrigerados por aire, y los que tienen IGCTs normalmente son refrigerados por agua, ¿no? Normalmente este equipo se usa, los Dynamics S150, cuando la carga tiene o hace una regeneración al equipo. O sea, el motor se vuelve un generador, ¿no? Se devuelve energía al variador, y el variador tiene dos opciones: o la devuelve a la red o la disipa en calor. Cuando la disipa en calor, el sistema se llama frenado dinámico, ¿no? Tiene un chopper de frenado, una resistencia de frenado. Esa energía pasa por la resistencia, esa corriente, ¿no? Pasa por esa resistencia, y que se está regenerando del motor, y esto se disipa en calor. Esa es una forma. Y la otra es que esa energía sea devuelta a la red. Para que esa energía sea devuelta a la red, yo necesito en la parte del rectificador, que esta sea controlada. Normalmente se colocan IGBTs. Entonces, al tener el rectificador completamente controlado, yo puedo sincronizar esa energía con la red y devolverla. Aplicaciones típicas: fajas transportadoras con cierto desnivel, ¿correcto? Centrífugas en las azucareras, grúas, sobre todo en la parte cuando comienzo a levantar y suelto la carga, ¿no? Se produce también una regeneración, y esta regeneración, como les vuelvo a repetir, yo la puedo devolver a la red o la puedo disipar en calor, dependiendo de cuál sea, digamos, y hay que tener mucho criterio también para ello. Normalmente en una grúa la regeneración es muy pequeña, basta con tener una resistencia de frenado. Pero en una centrífuga, por ejemplo, yo tengo gran regeneración, que es esa que puedo devolver a la red, y ahí ya es distinto. Entonces sí me conviene, por ejemplo, tener un variador regenerativo para poder devolver a la red, porque ya es significativo, ¿no? Hay algunos casos donde no lo es, se lo puedo trabajar con una resistencia de frenado. Okay. Bien. Voy a entrar al tema de Perfect Harmony, porque me interesa que conozcan un poco mejor esta topología, ¿no? Cada celda de este variador es un variador, valga la redundancia, en pequeño, ¿no? Yo tengo una entrada, tengo el puente rectificador. Otra vez, acá sí es netamente pasivo, porque está a base de diodos, ¿correcto? Tengo el circuito intermedio, que me fija el voltaje en continua, y tengo la parte del inversor con los IGBTs y la tarjeta de control, ¿no? Cada celda contiene esto en este variador. Entonces, yo tengo, de acuerdo a la configuración que yo haga, celdas, ¿no? que me van a transformar o convertir la forma de onda, ¿no? Y que finalmente, mediante el control, pues yo voy a obtener la señal alterna discreta. Antes de esto, pues tengo el transformador de aislamiento integrado al inversor, ¿no? Y el tipo de control es el propio que tiene Perfect Harmony para diferentes aplicaciones.
Otra vez, lo que yo obtengo con estas celdas en baja tensión, acá por ejemplo son celdas de 750 voltios, ¿no? Son 3 por fase, y lo que yo tengo, digamos, fase neutro 2250 voltios y fase 4.16 voltios. Es así como obtengo el voltaje de salida. No, bueno, acá desfasado 120, 0 y 240 grados. Lo que voy a obtener por cada celda es una señal discreta alterna y como resultante una señal muy parecida a la senoidal. ¿Qué obtengo con esto? Una gran ventaja. Yo no necesito filtros de salida. No necesito filtros senos para poder, digamos, ampliar la longitud. Tranquilamente yo puedo trabajar con este variador teniendo un motor a 2500 metros. Sin necesidad de filtro, sin necesidad de un filtro senoidal. 2500 metros. Hay sistemas como las bombas electrosumergibles, por ejemplo, que usan este tipo de equipos. Hay topologías que también tienen esta forma de trabajar, pero necesitan filtros. En el caso de Perfect Harmony no, porque no lo necesita. Ok, gracias.